En la llanura helada de Isil, donde el viento tallaba la noche como escultor impaciente, la colonia Arete se elevaba como una cicatriz de luz sobre el océano de obsidiana congelada. Sus torres de cristal refractaban las auroras en ángulos que parecían mapas, sus pasarelas eran venas metálicas que transportaban calor y memoria. Desde la órbita, Arete se veía como una joya clavada en el costado de un mundo olvidado por el resto de la humanidad. Allí los humanos habían aprendido a rezar a las máquinas y a sus muertos con la misma devoción, ambos respondían con la fría obediencia de lo que podía salvar la vida de los vivos. Los Xal llegaron sin fanfarrias. No hubo cometas que anunciaran su llegada, no hubo transmisiones cruentas ni proclamas, el primer día fue solo un silencio más profundo que el habitual del hielo. Luego, como si el planeta contuviera una garganta que supiera vomitar pánico, naves delgadas como agujas cortaron la atmósfera y suspendieron sus sombras sobre la ciudad. No fueron monstruos inmensos de antaño, su aspecto helado y facetado recordaba a insectos de vidrio incrustados en vidrio. Sus mandíbulas eran antenas, sus ojos eran cámaras que no parpadeaban. Veían. Lo que vieron, la chispa obstinada de Arete, fue algo que no supieron catalogar. Los humanos, en su mayoría, hicieron lo que siempre hacen frente a lo desconocido, organizaron. Bandas de ingenieros teñidos en aceite y sal, religiosos que mezclaban ritual y Bitstream, veteranos con manos manchadas de metal y de memoria. En el centro de la colonia, la capilla módulo, un híbrido de sobriedad litúrgica y tablero de control, irradiaba unas de luz cálida que no conciliaba con la noche exterior. Encima de un altar de soldadura descansaba un objeto diminuto y poderoso, un rosario hecho de polímero reciclado, con cuentas gastadas que una mujer había guardado desde antes de la migración. A su lado, en una caja hermética, un pliegue de papel, el dibujo de una niña, una estrella dibujada con lápices que ya no existían. Y cerca, colgando de la armadura de maniobra de la capitana, una placa de juramento sellada al plasma, esmaltada con el nombre de la colonia y con una leyenda que nadie olvidaba recitar en sus cabezas: si la tierra falla, que la fe no muera. La primera incursión Xal no fue para saquear recursos. Fue para estudiar. Sus sondas se posaron en cerros, penetraron fisuras con espinas flexibles, extrajeron registros, olfatearon la liturgia técnica de Arete. La colonia respondió con lo que siempre había hecho para sobrevivir: activos y contramedidas, trampas térmicas y contrabaterías. Pero la gente, no solo la maquinaria, respondió también con otra cosa que las ondas no sabían catalogar. En las noches, fuera de los paneles de comando, ancianos tejían juramentos con manos que temblaban, sacerdotes recitaban el antiguo y el nuevo, los niños dejaban estrellas de papel en las ranuras de las líneas de suministro. Era un nervio de fe que sostenía a la ciudad más allá de su arquitectura. Los Xal enviaron una solicitud sin voz, una proyección de patrones numéricos con un olor de frío químico, una invitación a la entrega. Se decía, en términos que los tecnoterminales traducían como fríos, que la absorción de colonias era eficiente. Tenían una clasificación para la especie humana: errática, peligrosa, improbable para cooperar. Pero en su taxonomía faltaba un matiz que los humanos hicieron visible al instante: la capacidad de convertir la fe en estrategia. No era que creyeran más en dioses que en motores, era que creían, con la tenacidad de quien ha sobrevivido al hambre y al mar, en algo que podía sostener la última y única maniobra. Eso fue lo que los Xal no previeron: la posibilidad de que la devoción humana se convirtiera en munición. En la primera noche de la ocupación, las luces exteriores de Arete fueron apagadas una a una como si se rindieran. En su lugar, se encendió un único haz, dorado, imperfecto, hecho con la lente rota de un proyector y la energía que quedaba en las baterías de la capilla. Eso bastó para que un transmisor Xal registrara un nuevo perfil. No supo qué anotar. La Human Presence Persisted. No era ruido, no era lógica. Era la recolección de pequeñas cosas, mantras, dibujos, cuentas, que constituían, en su conjunto, un arma impredecible.
La capitana Ana Solís tenía el rostro tallado por decisiones que no siempre se podían pronunciar en voz alta. Era una táctica hecha carne, una mujer que había aprendido a multiplicar la paciencia por el coraje y a leer mapas en paneles que chispeaban al contacto. Había llegado a Arete en su juventud como parte de la tripulación que buscaba un refugio. Se quedó por las voces y el olor del pan deshidratado y por el eco de las prédicas antiguas que alguna vez salvaron a su madre en una noche de tormenta magnética. Frente a ella, en la sala de operaciones, las proyecciones holográficas segmentaban el cielo en patrones como si fuera un tablero de ajedrez cósmico. Cada movimiento Xal tenía un signo, un eco. Ana los repasó como quien repasa plegarias. El equipo que comandaba era una síntesis de lo que la colonia había acumulado, ingenieros que hablaban en lenguajes mecánicos, monjas programadoras que manipularon firmware con la parsimonia de quienes leen la Biblia. Y veteranos curtidos que sabían que el honor se mantiene aun cuando los mapas indican pérdida. Cada uno llevaba símbolos de memoria, anillos, placas, bordes de casco pulidos por lágrimas secas. El plan que surgió de aquellas horas no era heroísmo simple. Era un cálculo frío envuelto en devoción. Se trataba de convertir la liturgia de la colonia en una palanca capaz de torcer la máquina alienígena. El núcleo de la idea fue provocado por algo que nadie esperaba, el ánima. No era una arma en el sentido clásico, era el reactor central de la iglesia taller de Arete, un acumulador de energía que funcionaba también como un relicario. Se pensó para mantener vida en las secciones aisladas y para alimentar rituales que eran tanto luz como memoria. En manos humanas, el ánima era una promesa, podía volcar su energía en una sola y terrible descarga, algo que la ingeniería oficial de las colonias consideraba una locura por la cantidad de vidas que se perderían. Pero la locura tenía nombre, sacrificar la colonia para neutralizar la superioridad sistemática de los Xal. Era una ecuación con más fe que números, pero con números suficientes para que, si se ejecutaba con precisión, arrancara a los invasores de sus patrones de ventaja. Ana no ofreció ese plan como un grito inspirado. Lo ofreció como un mapa de contingencias. La intención no era la aniquilación impulsiva, era la técnica de esconder la aguja dentro de la fe. Si el ánima se acoplaba al protocolo de detonación controlada y se calibraba contra la frecuencia de enlace Xal, el impulso podría reconfigurar su telemétrica y saturar sus procesadores de toma de decisiones. Los Xal, cuya comunicación era un tejido colectivo, se verían obligados a recomponer sus redes. Un colapso temporal de ese tejido, si lo suficientemente profundo, podía inmovilizar la flota en un estado de latencia. Entonces, en ese segundo, cazadores humanos, en unidades pequeñas, podrían acercarse al núcleo de un crucero Xal y plantar un pulso disruptor que terminara por desactivar sus anclas de materia. La preparación fue minuciosa como la oración. Se fabricaron caminantes de asalto con blindaje pesado y forros térmicos. Se calcaron rutas por grietas, se marcaron túneles con tiza y memoria para que cualquiera que perdiera la ruta pudiera ser recuperado. Hubo eliminación de voluntades y también voluntades obligadas. Ana reunió a los suyos en el hangar, frente a un mapa que proyectaba las corrientes magnéticas del planeta. La gente conocía el riesgo, Arete no sería más que polvo amarillento si se ejecutaba mal. Pero cada rostro hablaba de algo que iba más allá del cálculo, una confianza inquebrantable en que un sacrificio podía contener no solo la muerte de cuerpos, sino la muerte de sentido. Fuera del hangar, la primera treta fue sencilla y obvia, mostrar debilidad. Señores técnicos manipularon emisiones para simular una falla crítica en los escudos de la colonia. Histerias controladas aparecieron en los pasillos. Luces parpadearon, un pequeño teatro que los ojos Xal catalogaron como éxito. Como esperaba Ana, los analizadores alienígenas interpretaron la colonia debilitada y empezaron a desplegar sondas de succión, nodos que se posaron sobre la superficie helada y comenzaron a absorber información y calor. Eran piezas que, una vez en su ubicación, formarían la base de un enjambre sensorial. Lo que las ondas no previeron fue la intención humana de convertir su propia fragilidad en catalizador.
Cada miembro del equipo tenía un símbolo secreto pegado a su armadura. Ana llevaba la placa de juramento, pulida por la mano de su madre, el ingeniero Muro llevaba una cuenta del rosario soldada en la manga, la programadora Leti llevaba el dibujo de la niña en un bolsillo térmico. Estos objetos eran anclas en una claridad estratégica, los recordaban de por qué estaban dispuestos a ir hasta el final. No era la muerte lo que los guiaba, sino la promesa de que, si se entregaban, dejarían algo que los futuros contarían. Así se tejía la trama, una mezcla de razonamiento y fe, un plan que exigía manos firmes y corazones que no cedieran ante el terror. Mientras tanto, desde su propia metáfora biológica, los Xal reajustaban. Empezaron a enviar escuadrones con apariencias adaptadas al hielo. Su comunicación, hasta ahora críptica y en red, mostró un patrón de agresión localizada, inmovilizar satélites de energía, quemar rutas de escape, aislar barrios. La presión aumentó. Los ingenieros trabajaban con un silencio que parecía plegaria. La noche se hizo un instrumento que marcaba tiempo. La red de trampas que tejieron fue lenta y precisa como la pesca de un dios paciente. Fueron días en los que la colonia repitió gestos, cargar, soldar, rezar, como si repitiera un mantra capaz de ordenar la física. Las sondas Xal, atraídas por las emisiones falsas y por la aparente vulnerabilidad, hicieron lo que habían hecho siempre, se coordinaron, se extendieron, se pegaron como líquenes en la corteza del mundo. Cada nodo que plantaban era una fibra más para su conciencia grupal. Cada fibra que plantaban los humanos la señaló con marcas que luego, en el momento preciso, se transformarían en un mapa de asalto. Cuando llegó la noche que Ana había calculado, los cielos se partieron en un desfile de luces alienígenas. No era una invasión directa sino un cerco silencioso, cruceros que flotaban en formación, cortadores que orbitaban la ionosfera, esferas de reconocimiento que sembraban interferencias. Arete respondió con reservas de misiles improvisados y fogonazos electrónicos. Lo que fue una prueba inicial se tornó en una guerra de microsegundos, cada latido humano buscaba explotar la latencia alienígena. El ánima fue activado con un ritual técnico, códigos recitados como plegarias, mecanismos que fueron alimentados con la memoria acumulada de la colonia. Los monjes programadores cantaron en binario, enviando patrones de modulación que parecían plegarias traducidas para los circuitos. La intensidad del actuador central fue calibrada hasta el filo. Sabían que, si fallaban en la precisión, el reactor no solo destruiría la infraestructura, sino que evaporaría la posibilidad misma de la vida en la cúpula de Arete. El cálculo estaba tan ajustado que el margen era el tamaño de un latido. Mientras tanto, la verdad de la resistencia humana comenzó a inquietar a los Xal. Habían visto coraje en otros mundos, pero nunca uno que no cediera ante la lógica de aprovechamiento. En lugar de someterse a las fuerzas ocupantes, los colonos se prepararon para un acto que no se parecía a la desesperación, una autoinmolación con propósito táctico. Para los Xal esto representó una anomalía, porque quienes no controlaban su red colectiva harían algo que sabían que desordenaría la suya. La respuesta no entraba en sus modelos, sus algoritmos comenzaron a degenerar en patrones erráticos. Allí se abrió una brecha de posibilidades para Arete. El primer asalto terrestre fue frío y brutal. Un grupo de infiltración Xal trató de tomar los depósitos de criofuel que ataban a la colonia a su subsistencia. Ana envió una unidad en respuesta, 3 caminantes ligeros, cada uno tripulado por un par de humanos dispuestos a moverse como sombras sobre el hielo. La operación funcionó con la precisión de una plegaria. Los invasores fueron neutralizados, sus nodos arrancados. Pero no sin coste. Los caminantes salieron con placas de blindaje fundidas, con caras marcadas por el viento y por el silencio. Uno de los jóvenes, Esteban, regresó sin su mano derecha, pero con una mirada de quien había visto algo antiguo y sagrado en la brutalidad, la certeza de haber elegido. Le entregaron a Ana un fragmento de una esfera Xal, una pieza que brillaba con un azul que no estaba hecho para el calor. Ana la sostuvo en la palma como quien sostiene una hostia fracturada. En ese instante, la astralidad del conflicto se volvió terrenal.
El pulso que debía desactivar a la flota Exal dependía de algo más que la detonación pura. Requería una sincronía fina, los nodos alienígenas debían ser forzados a un estado de latencia cuyas frecuencias coincidieran con las del ánima. Para eso, los programadores habían diseñado un paquete de códigos, un rezo técnico, que se insertaría en sus redes justo cuando el reactor liberara su energía. Letty, la programadora, se empeñó en ser el eje de esa inserción. Pasó noches sin dormir, ajustando latencias y traduciendo frases de humanidad a ritmos que una mente colectiva pudiera comprender como disonancia. Era arte y martillo, esperanza codificada en señal. En el umbral del día clave, la colonia ejecutó una maniobra que parecía una rendición completa. Las antenas se plegaron, las defensas se bajaron, se transmitió un mensaje de cese de hostilidades con modulaciones humanas de arrepentimiento. Los Xal lo aceptaron a su manera, enviaron plataformas para subir y ocupar, comenzaron a penetrar las capas externas. Desconfiaron de la fragilidad aparente, pero la absorción fue el movimiento lógico. Cuando sus anclas tocaron el casco frío y la red se extendió, Ana dio la orden desde su capilla sala, el ánima empezó su conversión final. A partir de ese momento, todo sucedió con la claridad y la ferocidad de un ritual absoluto. Las almas de la colonia se plegaron en la ejecución, equipos de asalto penetraron naves de superficie, equipos médicos sellaron heridas con manos que no dejaron de rezar. Y niños fueron resguardados en cámaras diseñadas para preservar semillas y memoria. Los Xal, por su parte, sintieron el mundo desmoronarse de maneras que no podían traducir. La señal de Letty, inyectada con la frecuencia del rosario, apenas un pulso humano, una latente memoria, actuó como un virus cultural. Un enjambre sensorial comenzó a latir fuera de ritmo y la conciencia colectiva Xal se desanudó en fragmentos. Pero la victoria técnica llevaba costos acumulativos. En el proceso de acople, la energía del ánima comenzó a exponer fallas estructurales no previstas. Las placas de contención, construidas con silencio y escasez, comenzaron a ceder. La colonia, que había contado con márgenes imaginados, veía cómo la contabilidad de la vida se convertía en deuda que nadie podía pagar. Los soldados de la Unión Humana avanzaban y retrocedían con la danza inacabable de quienes saben que la sangre es precio y que el precio debe pagarse. En las paredes, la luz dorada se mezclaba con azules rotos y grises de ceniza. Las sirenas internas no eran de alarma, eran himnos que recordaban cuándo respirar. La fase final estaba al alcance de la mano, si el impulso vivo del ánima alcanzaba la red, los Xal entrarían en latencia y los equipos podrían instalar los pulsos disruptores en sus naves, si el margen de error se cerraba. Arete no sobreviviría. La disyuntiva produjo un silencio que era absoluto. En ese momento, mientras los relojes medían microsegundos, Ana hizo algo que nadie esperaba, tomó del bolsillo el dibujo de la niña y lo colocó sobre la consola que comandaba el ánima. No fue superstición, fue una calibración moral con la que afirmó a su gente, lo que hacían tenía rostro humano y un nombre. Ese gesto fue replicado por otros en pequeños actos que parecían rituales, y esa réplica, en la lógica humana, funcionaba como fortaleza. El mundo se comprimió en un único acorde, la detonación programada del ánima. No fue un estallido cinematográfico de película, fue un pulso concentrado que reescribió las leyes locales de enlace. Un murmullo viajero, una onda que atravesó la red Xal con la elegancia de un martillo calibrado. Las naves y los nodos que habían estado sujetas a su propia telemetría comenzaron a sufrir latencias, a repetir decisiones, a pedir permiso para respirar. La conciencia Xal, acostumbrada a una armonía instantánea, se fragmentó como un coro que pierde su director. La flota entró en un estado de vacilación, brazos que no supieron cómo moverse, ojos que no supieron qué enfocar, decisiones que se cerraron en bucles. En ese hueco creado por la disonancia, la naturaleza humana desplegó su contrapunto táctico. Equipos pequeños, la artillería de sombra, se proyectaron hacia el casco de las naves principales. Llevaban consigo el verdadero componente clave, los disruptores.
Son pequeños dispositivos de conversión que, una vez sembrados en los tejidos de una nave Xal, impiden la recomposición de su red central. Era trabajo de precisión quirúrgica, además, era trabajo con la certeza de que pocas manos regresarían. Cada colocado era una palabra final, un epitafio técnico por la libertad de otros. Ana lideró una de esas partidas. Su traje, que había sido pulido y adornado con la placa de juramento, ahora estaba surcado por quemaduras, el casco tenía una rendija en el visor, donde la luz dorada del rosario que guardaba proyectaba una sombra que parecía una cruz rota. Caminó por pasarelas de hielo, por rupturas donde el viento intentó arrastrarla al vacío. Las naves Xal, enormes en su resplandor escamado, parecían animales dormidos con la cabeza apoyada en una sinfonía de cables. Desde el costado de uno de esos colosos, Ana y su equipo inyectaron el primer disruptor. No fue esa la acción definitiva. Fue el primer verso de una letanía que pretendía escribir la libertad en clave de metal. Los Xal reaccionaron como quien percibe por primera vez la traición física de un amigo. Sus tentáculos de control se recogieron, las antenas vibraron con un zumbido que, en los humanos, se tradujo en terror y en una extraña compasión. Por primera vez, la máquina que los atacaba mostró pánico. En la sala de control de uno de los cruceros, un enjambre de decisiones se cerró sobre sí mismo, generando microfracturas que se propagaron en cascada. En su centro, la inteligencia colectiva vivió un combate interior. Era la metáfora literal de una guerra civil, el orden se destruyó por la incongruencia. Mientras las puertas del tiempo se abrían y cerraban por centésimas, Ana se enfrentó a la elección última que ella ya había previsto. El ánima ofreció un margen para una segunda descarga, la sincronía requería que uno de los disruptores principales fuera detonador por alguien dispuesto a permanecer dentro de la cortina de resolución. Si Ana no volvía, su nombre se encontraría en las placas y en las historias. Si volvía, la colonia podría sobrevivir con daños, quizás sin su capilla, pero con su futuro intacto. Sus pensamientos, en esos microsegundos, no fueron heroicos en la épica clásica. Fueron rectilíneos, balancear la ecuación humana. Ella eligió sacrificio con la calma de quien ha meditado la verdad. No lo hizo por la gloria, lo hizo porque había una niña con una estrella en un dibujo y porque toda la ciudad, en su quietud, merecía la continuidad de alguna historia. Con las manos gastadas por el tiempo y por decisiones, Ana ajustó el disruptor mayor y enlazó su placa de juramento al circuito de activación. No fue solo un anclaje práctico, fue un gesto simbólico que conectó la memoria colectiva con la máquina. Insertó el dibujo de la niña en la placa, como quien ata una vela a una estatua. Luego, con respiración contenida, autorizó la liberación. La detonación no fue explosión de fuego, fue un relámpago sereno que recorrió en círculos y que llegó a la red Xal con una precisión quirúrgica. En la piel de las naves, las rejillas temblaron. En sus sistemas internos, la armonía se desplazó. Las máquinas colapsaron en una penumbra coordinada y, en medio de ese vacío, la humanidad buscó la escapatoria. Las puertas se abrieron. Los equipos con disruptores se exfiltraron con su carga adherida al objetivo y corrieron hacia los rincones donde las salvaguardias humanas aún funcionaban. Ana no salió. Sus últimos instantes fueron luminosos, no por el fuego, sino por la sensación de un deber cumplido. En el casco medio abierto, la luz del rosario reflejaba en su placa de juramento como un sello hecho de sol. Sus manos tuvieron tiempo de cerrar el puño alrededor del fragmento de esfera Xal que había recogido. Fue un gesto pequeño y hermoso, estrechar lo que había sido enemigo. En el segundo en que la red alienígena perdió su coherencia, la onda del ánima se consumió en la sacudida final y el cuerpo de Ana quedó en paz. El fallo estructural que tanto habían temido ocurrió, pero con una precisión que salvó fragmentos de arete. Las secciones colindantes resistieron gracias a las barreras que los ingenieros habían reforzado con todo lo que tenían, hierro viejo, sueños y lazos humanos. La capilla quedó como un altar arrasado, con su haz de luz recortado. Afuera, la noche seguía siendo fría,
Pero había algo en el aire que no se podía cuantificar, un reposo que traía consigo la semilla de una continuidad. Las naves Xal, desorientadas y sin coherencia, flotaron hasta quedar inertes como caparazones. Cuando la polvareda electromagnética se disipó, el silencio que dejó fue de una calidad distinta al que había antecedido el conflicto. No era el silencio del miedo, era el silencio de quienes han presenciado algo cuyo costo es medible en vidas y en legados. Los Xal, cuya coherencia dependía de una red que ahora estaba fragmentada, quedaron como conchas vacías flotando sobre Isil. Ya no eran la avanzada implacable que había llegado semanas atrás, eran piezas inertes de un rompecabezas que la humanidad no contemplaba rehacer. Dentro de Arete, los cuerpos se contaron con manos que temblaban por fatiga y por duelo. El número de muertos fue alto, pero no absoluto. Los campos de criogenia conservaron algunos rostros, las cámaras de semilla preservaron historias posibles. Los sobrevivientes se ayudaron unos a otros a recomponer no solo la ciudad, sino la trama humana que la había sostenido. Allí, en los pasillos donde antes resonaba el comando, ahora resonaban oraciones y tareas de reparación. Se limpiaron heridos, se soldaron placas, se compartieron alimentos con la moderación que da la experiencia de la escasez. La capilla fue el primer lugar que reclamó la atención colectiva. Ana yacía en el suelo del Sancta Sanctorum, su casco abierto como una concha que contiene brillo. Su placa de juramento, soldada al disruptor, era ahora parte del relicario desmontado. Los monjes programadores, con manos que no sabían llorar en público, extrajeron con veneración los objetos que Ana había dejado, el fragmento de esfera Xal, el rosario parcialmente intacto. El dibujo de la niña cuajado en resina por el calor de la detonación. Estos objetos fueron colocados en una urna temporal y se decidió que formarían parte de la memoria de la colonia, no como trofeo, sino como recordatorio del precio de la libertad. Los Xal no fueron exterminados. Su red, rota y humeante, se prolongó como un conjunto de naufragios en el cielo. Algunos individuos quedaron con conciencia mínima que vagaba como ecos, otros se agruparon en remanentes, tal vez para reconstituirse si su biología lo permitía. Lo que quedó fue un paisaje de oportunidad, la humanidad podía recomponer, podía aprender. Podía ocuparse de los restos y también podía decidir qué significaría para un futuro que incluyera enemigos que conocieran la fe humana. La reconstrucción fue lenta. Arete no volvió a su antiguo esplendor en meses, tardó años. Se erigieron muros nuevos con la memoria de las viejas lágrimas, las plazas se llenaron otra vez de niños que corrían con estrellas de papel, que ya no eran solo memoria sino promesa. Las tecnologías recolectadas de las conchas Xal se estudiaron con una mezcla de aspereza y curiosidad, partes ajenas que ahora debían servir a nuevos propósitos. Los programadores adaptaron fragmentos de su lógica para detectar redes colectivas y sanar sus propias defensas. Lo que en el primer momento había sido una disputa por territorio terminó transformándose en un taller de aprendizaje, como traducir aquello que atemorizaba en conocimiento que protegiera. Pero más que la ingeniería, lo que permaneció y se multiplicó fue la liturgia. La placa de juramento de Ana se convirtió en símbolo y no porque fuera adornada, sino porque llevaba la marca de una decisión humana, sacrificar la propia para proteger la continuidad de otros. La urna que contenía el rosario, la esfera fragmentada y el dibujo de la niña se colocó en lo alto de la nueva capilla. Allí, cada día, alguien encendía un haz de luz que no era tanto homenaje como enseñanza. La niña del dibujo, su estrella, se reproducía en las paredes hechas con metal reciclado y con historias que ya se podían contar en voz alta. Con el tiempo, llegaron otras naves humanas. No eran colonizadores en el sentido antiguo, eran mensajeros y obreros, diplomáticos y curadores. Hubo quienes vinieron a prestar ayuda, a intercambiar piezas, a contar relatos que transformaran la tragedia en lección. Desde la órbita, observadores monitorearon los restos Xal y registraron patrones de su recuperación. La galaxia aprendió algo que los sensores no podían enseñar, que los humanos, cuando actuaban desde la fe que les daba sentido,
poseían una variable que las matemáticas alienígenas no sometían a ecuación. La memoria de Arete no se confinó a monumentos. Sus historias pasaron a los niños con la misma naturalidad con la que se les daba pan. Se les contó que hubo una mujer que eligió una estrella dibujada por una niña para calibrar el acto que salvó a muchos. Que hubo un rosario cuyas cuentas habían sido usadas por generaciones, que existió una placa de juramento que ahora fenecía como el linaje de una promesa. Esos objetos, la placa, el rosario, el dibujo, no eran simples reliquias, eran herramientas didácticas que enseñaban a futuros ingenieros y liturgistas la forma de equilibrar cálculo y corazón. Más allá de las fronteras de Isil, la noticia se expandió. En los puertos orbitales, en las estaciones de reparación, en las escuelas de tácticas, el relato de Arete circuló con una mezcla de admiración y alarma, admiración por la audacia humana. Alarma por la disposición de un pueblo a sacrificar un planeta por la libertad de otros. Se discutió en parlamentos, se empleó en doctrinas militares y en sermones. Para muchos, fue la confirmación de una verdad simple y peligrosa: los humanos eran criaturas capaces de convertir la fe en fuerza y la devoción en táctica. En los años que siguieron, Arete se transformó en algo que no cabía en un mapa antiguo. No fue una ciudad solamente. Fue un símbolo, un faro y un archivo. Pocos olvidaron a Ana. Se erigieron registros que relataban su decisión como un acto de ingeniería moral. Los niños aprendían a nombrarla, los veteranos hablaban de ella sin convertir su sacrificio en epopeya. Para ellos, Ana era la medida concreta de que la fe no era su opuesto, sino su aliada en la defensa de la vida. Y en las noches más claras, cuando la aurora se desplegaba como un suspiro sobre el hielo, la gente de Arete se reunía alrededor de la nueva capilla. Tomaban en la mano un fragmento de la esfera exal, miraban el rosario cuyas cuentas todavía crujían al tocarlas, recordaban el dibujo de la niña y, sin dramatismos, murmuraban lo que era ahora un credo. Que la vida de un planeta era susceptible de defenderse con todo cuanto se tuviera, y que a veces defenderla significaba ofrecerla. Fue una lección transmitida con simpleza, valentía y entrega, cálculo y devoción. La colonia siguió, y con ella, la idea de la humanidad que no se doblega ante la lógica de la predación sino que responde con algo que las máquinas no pueden prever. La capacidad de creer en lo que no es mensurable y actuar sobre esa creencia. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.